Hola, bendiciones amigos y amigas del Facebook. Quédate 30 minutos para que escuches la palabra de Dios, la podamos leer y podamos aprender de ella. Este es tu programa, amigo, que te enseña de las cosas de nuestro Dios. Leyendo la palabra, tú y yo podemos aprender de ella. Somos hijos de Dios, tú eres una hija de Dios, y como hija de Dios es importante ir a ver los principios de nuestro Padre que quiere enseñarnos cada día. Todos los días debemos leer la palabra. Ella edifica nuestra vida, ella nos enseña y ella nos da de su amor y de su gracia. ¿Cómo conocer a Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo aprender de las cosas de Dios? Leyendo su santa y divina palabra de Dios. Hoy nos encontramos en el libro de 2 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer con esta Biblia que se llama Reina Valera Gómez 2010. Versículo 1 del 2 Corintios, capítulo 11, dice así: Quisiera Dios que toleraseis un poco mi locura. En verdad, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he esposado a un esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mas yo pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy rudo en la palabra, no así en el conocimiento, y en todo hemos sido enteramente manifiestos entre vosotros. ¿Acaso pequé humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados? Porque os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, tomando salario de ellas, para serviros a vosotros. Y, estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros cargas y me guardaré, como la verdad de Cristo está en mí. Nadie me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme aún como a loco, para que me gloríe yo un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloria. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros sabios. Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma de vosotros, si alguno os ensalza, si alguno os hiere en la cara. Lo digo en cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido débiles, pero en lo que otro tuviera osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo?
como poco sabio hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces una noche y un día estuve en las profundidades. Enhornada muchas veces. Peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro entre los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace caer y yo no me enfurezco? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mis flaquezas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas guardaba las ciudades de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Muy bien, nuestro programa consiste en leer la palabra de Dios por libros y cada día un capítulo. Ya hoy acabamos de leer el capítulo número 11 del segundo libro a los Corintios. Por lo tanto, solamente nos faltan 3 capítulos o 2 a partir de hoy y terminaríamos así la lectura de 1 de Corintios y 2 de Corintios. Y de esta forma vamos avanzando y ya llevamos 12 libros leídos de las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo, o de los 13 libros que escribió el apóstol Pablo. Solamente nos falta leer el libro de Romanos y de esa forma, en toda esta pandemia o cuarentena, hemos leído todos estos libros. Y gracias por los que me siguen en vivo y por los que me siguen después, que pueden leer la palabra de Dios a través de este nuestro programa. Que Dios siempre bendiga nuestra vida y bendiga la vida de ustedes. Estamos en el capítulo 10 anoche y en el capítulo 11 esta noche. Y allí, en estos 2 capítulos, hay la defensa del apóstol Pablo de su ministerio. El apóstol Pablo, como todo siervo de Dios, estuvo escarnio, fue acusado, fue de alguna manera burlado, fue esa persona que puso su vida en el sufrimiento por la iglesia del Señor. Ahora él está escribiendo a los Corintios y está en la defensa de su ministerio. Y él comienza a decir en el verso 3 del 2 de Corintios, capítulo 11, dice así: mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Si alguna persona trabajó en la defensa de cuidar a la iglesia, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre defendió por cartas o con argumento a la iglesia. Porque la iglesia, la viña del Señor, la obra de Dios, esa hermosura de Dios, siempre quiere ser acabada, destruida por los falsos maestros y por los falsos apóstoles. ¿Y quién es el que no se deja destruir? El que lee la palabra de Dios. La Biblia dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y nosotros no podemos perdernos, porque nosotros para eso acudimos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es la que nos conduce a Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña de las cosas de Dios. Por eso nosotros todos los días leemos y tenemos que leer la palabra de Dios,
porque tú y yo somos pecadores, ¿sí? Pero somos hijos de Dios. Y en la medida que vamos leyendo su palabra, sus principios los vamos apropiando a nuestra vida y los vamos practicando. Solo Dios es bueno, solo Dios es misericordioso. Ahora el apóstol Pablo dice: yo temo que ustedes, Corintios, sean engañados de la misma manera que Eva fue dejada engañar por la astucia de la serpiente, ¿sí? Entonces Eva se dejó engañar, y el apóstol Pablo dice: de la misma manera que la serpiente engaña a Eva, yo tengo que cuidarlos a ustedes, no sea que alguien venga y los engañe con palabrería, con argumentos, y ustedes se dejen persuadir y dejen desviar por el camino errado. Y el apóstol Pablo escribe en el capítulo 10 y en el capítulo 11 una defensa de su ministerio, ¿sí? ¿Por qué? Porque su ministerio fue acusado. Su ministerio de alguna manera fue escarnio, ¿sí? Público, pero él hace su defensa. Y aquí, en el capítulo 11, vamos a mirar la defensa del ministerio de un siervo de Dios. Todo siervo de Dios va a pasar por el escarnio, pero usted va a dejar, ¿sí?, que la presencia de Dios, cuando está en su vida, sea el mismo Dios que haga la justicia que usted necesita. Y mire cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 9, dice así: y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. El apóstol Pablo no fue una carga para la iglesia. El apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios y trabajaba en su vida material o secular o profesional. Era hacedor de tienda, lo que se llama hoy las personas que hacen casas, ¿sí?, que hacen casas, constructores, podemos decir, carpinteros, ¿sí?, todas esas personas que construyen una casa. Pero en ese tiempo no se llamaban casas, sino hacedor de tienda. El hacedor de tienda era esa persona que venía y hacía la casa. Ese era el oficio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajaba como hacedor de tienda. El predicador, la persona que quiere predicar de las cosas de Dios, de alguna manera tiene que trabajar en su vida secular, ¿sí? Nosotros hemos aprendido leyendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan diario. Eso lo dijo Dios allá a Adán y a Eva en Génesis. Pero el apóstol Pablo, cuando uno lee sus cartas, él escribe: el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Nosotros como colombianos estamos de alguna manera adaptados a trabajar. Algunos tienen un empleo formal, otros lo tenemos informal, como el caso mío. Pero en Colombia todos nosotros, nuestros padres nos han enseñado a trabajar, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la frente roja del trabajo, del calor del día. Tenemos que ganarnos el pan honradamente. Y así hacía el apóstol Pablo. Él ganaba su pan honradamente y también predicaba la palabra de Dios. No tenemos que salir de alguna manera a estafar a ninguno. Dios es bueno y nos da sus bendiciones, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo: yo no he sido carga de nadie, ¿sí? Y yo creo que debe ser penoso que una persona que predique la palabra de Dios sea carga, que la iglesia tenga que estar cargando a esa persona, o por lo menos, en el caso mío, que enseño la palabra de Dios, a mí no me gusta eso. Yo tengo mi trabajo, mire, este es mi trabajo. Yo me pongo a leer estos libros y me pongo a dar clases aquí. Aquí vienen los niños y los estudiantes a que yo le dé clase.
trabajo también en mi computador dando clase, ¿sí? Y me gusta trabajar, porque no hay cosa más hermosa que tener uno el trabajo, que uno diga, se levanta y hoy me toca hacer esto, lo uno y lo otro. Y así somos los colombianos, así son las colombianas. Las colombianas están y los colombianos estamos capacitados para salir a trabajar. Por eso, en este momento que hemos estado en casa, muchos están pasando por una necesidad, porque su cuerpo les pide ir al trabajo. Cosa más hermosa que puede haber en nuestra vida, tener las manos para ir a trabajar, tener nuestra vida, nuestra salud para ir a trabajar. A mí me encanta trabajar, y todos los que andan con nosotros los hemos enseñado a trabajar, porque nuestros padres nos enseñaron a trabajar. ¿O acaso usted ve a su padre levantándose a la 1, 2 de la tarde? No, señor, en mi caso no. No sé tu padre. Pero si yo te pregunto, ¿tu padre se levanta tarde? No, tu padre se levanta a trabajar. Gracias a Dios hay un empleo. Y gracias a Dios podemos ganar el pan de cada día de manera honesta. Y era lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia: yo predico la palabra, pero me gusta trabajar. Me gusta salir a hacer las tiendas, a hacer las casas, porque ese era el oficio del apóstol Pablo. Ahora dice, y en todo me guardé de seros carga y me guardaré. No hay por qué estar pensando ser carga de ninguno. Usted que está joven, ¿sí? Yo que todavía puedo trabajar, no podemos estar siendo carga de otro. En lo que nosotros podamos salir, tenemos que salir a trabajar. El perezoso, la Biblia de alguna manera reprende a la perezosa y al perezoso. Nosotros somos trabajadores, somos hormigas que construyen sus proyectos y sus sueños. Usted tiene que ser una hormiga que construye, que trabaja. A mí me gusta leer en el libro de Proverbios cómo la hormiga trabaja en el verano para vivir en el invierno, ¿sí? Y nosotros tenemos que, en la medida que vayamos avanzando, aprender a conservar. En estos tiempos que hemos estado encerrados en casa, nos ha tocado mirar la importancia de conservar el alimento y el pan en casa, de no malgastarlo, ¿sí? Y eso es importante. De alguna manera, esa hormiga, aunque muy pequeña y que podemos pisar alguna vez, nos enseña a cada uno de nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio. Yo he trabajado, yo sé trabajar, yo sé vivir de mi trabajo físico, pero también Dios me da la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Y él dice aquí, en el capítulo 11, sobre todo del verso 21 al 28, él está dando una defensa de cómo es él como apóstol. Dice así: lo digo en cuanto a la afrenta, verso 21, como si nosotros hubiésemos sido débiles, pero en lo que tuviese osadía, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, también yo. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Entonces usted multiplica 40 por 5, da 200, le quita 5. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo: he recibido 195 azotes, ¿sí? Porque él no podía ser más que Cristo, que recibió 40 completicos. Dice: 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en las profundidades, en hornada muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro entre los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Por todas partes hay peligro.
Hay personas que no les gusta vivir en la ciudad porque hay peligro, pero en el campo también hay peligro, en el desierto hay peligro y en cualquier lugar hay peligro. Y él dice aquí, peligro entre falsos hermanos. Usted que está en una empresa, en una compañía, en una organización, usted tiene que estar con mucho cuidado porque le pueden levantar una calumnia, porque le pueden levantar un falso testimonio. Por todas partes hay el peligro, ¿sí? Y él dice, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, ¿sí? Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día es la carga de las iglesias. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una defensa de lo que él era como apóstol de Dios. Le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿he sido azotado por predicar la palabra de Dios? En mi caso no. Dice aquí, he estado en peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Nada de lo que está el apóstol Pablo diciendo aquí, lo tenemos nosotros. Nosotros hablamos de la palabra de Dios, pero no hemos pasado por ningún sufrimiento, no hemos ido a la cárcel. Y ojo, que la carta a los Corintios, y en la segunda carta a los Corintios, todavía él estaba en el tercer viaje misionero, ¿sí? Luego que el apóstol Pablo hace su tercer viaje misionero, va a la cárcel, a Roma, ¿sí? Y está en la cárcel cuando escribe otros evangelios, otros libros, otras cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muchas veces a la cárcel por causa de la palabra de Dios. Y yo que he tenido la oportunidad de por allí de vez en cuando enseñar la palabra de Dios, nunca me han llevado a la cárcel. ¿Me han enviado a la policía? Sí, me la han enviado por enseñar. Pero hasta allí vienen las patrullas, hablamos con los amigos, ¿sí?, de Dios y patria, pero hasta allí queda. Pero nunca he sido esposado por ir a una cárcel a causa de predicar la palabra de Dios. Pero quiero decirte, en Colombia, este evangelio que se predica hoy, que vino por medio de Estados Unidos hacia Colombia, muchos americanos estadounidenses murieron en Colombia a causa del evangelio que tenemos hoy. Hoy en el mundo están muriendo misioneros y misioneras que ponen su vida por llevar el evangelio de Dios. Nosotros en Colombia estamos en una alegría, contento en cuanto a la evangelización de la palabra de Dios. Pero aquí en Colombia muchas personas, pastores, han muerto por causa de la palabra de Dios. Pero en una ocasión yo leía un testimonio de un hombre, ¿sí?, allá donde está Irak y Irán, todos esos territorios peligrosos. Y allá fue un siervo de Dios a predicar la palabra de Dios. Y todos los días enseñaba la palabra de Dios. Y alguien le preguntó si le daba miedo morir por la causa de Cristo. Y él dijo, a mí no me da miedo porque Cristo ha enseñado a mi vida, ¿sí? Hoy nosotros debemos preguntarnos si verdaderamente morimos por la causa de Cristo. Porque a veces solo con un meme y solo con alguna palabrita que nos dijo alguien, ya nosotros estamos ofendidos. Yo creo que comparado con el apóstol Pablo, con lo que él está escribiendo en 2 de Corintios, capítulo 10 y capítulo 11, en el caso mío, yo creo que voy en el 5%. Y está mucho por exagerar, porque el apóstol Pablo está escribiendo lo que él ha sufrido como apóstol, enseñando la palabra de Dios. Los grandes predicadores, los que leen la palabra de Dios, no viven de la iglesia, y la iglesia no es para estafarla, ni para vivir cómodamente en carro. Y bueno, gloria a Dios por esos apóstoles que tienen un carro, y que tienen 2 carros, y que tienen no sé cuántas cosas materiales. La palabra de Dios es para ir a la comunidad pobre, para ir al necesitado. Eso es lo que yo leo en los evangelios y lo que yo leo en las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio su vida
por la gente. Dios la vida por el pueblo. La pregunta en este momento es si yo estoy dando, si yo sufro por la causa de Cristo. En mi caso, todavía me falta. Yo no sufro por la causa de Cristo. Hoy nosotros nos sentimos mal si alguien nos ofende, si alguien nos dice una mala palabra, si alguien de alguna manera se burla. Ay, tú eres cristiano. Mire, nosotros en Colombia en este momento estamos en un privilegio grande, pero desde la Constitución del 91 hacia atrás, muchos siervos de Dios, pastores, adoradores, murieron por la causa de Cristo. Cristo es la razón de ser de nosotros. Y que hoy podamos pensar y mirar 2 Corintios capítulo 10 y capítulo 11. Cuando uno se concentra a leer todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, uno dice, no, estoy lejos del apóstol Pablo. Dice él aquí, dice estas palabras: en trabajo más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos he sido azotado 5 veces, 3 veces fui azotado con vara, una vez apedreado. ¿Alguna vez te han apedreado a ti? Yo creo que no, y si lo hiciste, gloria a Dios porque cumpliste este pedacito. Dice aquí, 3 veces padecí naufragio. Una noche y un día estuve en las profundidades, en jornada muchas veces, peligro de río, peligro de ladrones, peligro de laminación, peligro entre los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace caer y yo no me enfurezco? Si me es necesario gloriarme, me gloriaré en mis flaquezas. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Areta, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Yo creo que a nosotros nos falta mucho. Cuando vemos esta palabra que está escribiendo aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios, solo nos motiva a continuar, a decir, hay que luchar por la causa de Cristo. Todavía falta mucho por la causa de Cristo. Cristo es y seguirá siendo la razón de ser de nosotros. Por eso, si usted cree que está sufriendo, si usted cree que ha hecho una obra en la viña del Señor, compárese con el apóstol Pablo y mire, si usted ha superado al apóstol Pablo, vamos a trabajar más por la causa del Señor. Me alegra que hayas estado allí. Estamos leyendo la palabra de Dios por libro. Nos falta mucho, pero esto nos motiva a continuar, a trabajar por las comunidades, a trabajar por nuestro pueblo, a trabajar por nuestra familia. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Mañana estaremos leyendo 2 Corintios capítulo 12. No te quedes, allí Dios nos ha de bendecir. Y recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones y que la pases rico. Cuídate mucho.